RCR-TV presenta La Voz del Pueblo Empresario, con la conducción de Fernando Calmel del Solar. Junto a nosotros está Russell Nina González, secretario de Juventudes de la Central de Trabajadores del Perú, CTP. Russell, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Traigo el saludo de la Confederación de Trabajadores del Perú, la CTP. Bueno, encantado de poder conversar con su programa. También un saludo al doctor Daniel Hermosa, que conduce este programa. ¿Qué tal, Russell? ¿Cómo estás? Russell, mira, te invitamos al programa porque es importante. Estamos viviendo una etapa de división. Las autoridades de hoy, como las de siempre, tratan de enfrentar al empresario, micro, pequeño, mediano o grande, generalizándolo contra el trabajador. Dicen que el pueblo y la empresa no van de la mano. Entonces, queríamos, por eso, en este programa, que la voz del pueblo empresario, que nos dé la opinión tú, líder sindical, joven además, de qué es lo que está pasando, cómo ves las cosas y si es cierto que existe un conflicto entre empresarios y trabajadores. Hola, Fernando. Bueno, la actual crisis política que vive el país está siendo manejada de manera absoluta por el presidente de la República. Y eso hay que decirlo con letras mayúsculas y subrayadas, ¿no? Desde el primer momento él empezó con el tema de la estatización, de la cambio de la Constitución, y tampoco con esto quiero decir que estoy de acuerdo con la Constitución del 93, hay que hacer reformas sustantivas que deben ser trabajadas desde los espacios correspondientes, ¿no? Pero esa narrativa que ha creado el gobierno de que estamos enfrentados o está ahí un enfrentamiento entre los trabajadores y empresarios, me parece que es un absurdo y trato de entenderlo al presidente porque creo que él no ha ejercido mucho la función como docente, porque de lo contrario no estaría cometiendo los abruptos que no solamente lo hace en el interior del país, sino lo hace cuando viaja al extranjero. Y entonces es la primera persona que representa a la nación. Y siendo maestros, podemos ver que sentimos una vergüenza ajena que una persona como el presidente Castillo tenga esas declaraciones. Nosotros de la CTP rechazamos tajantemente un enfrentamiento con los empresarios y con los microempresarios. Nosotros apostamos de trabajar de la mano con los empresarios. Hay buenos empresarios con los que nosotros nos reunimos y llegamos a buenos acuerdos, ¿no? Pero también hay malos empresarios y como malos dirigentes, como Pedro Castillo, ¿no? Es un dirigente que no hace respetar ese título de dirigente, pero bueno, acá nosotros de la CTP, de las diferentes bases sindicales, invocamos a la población de no caer al enfrentamiento. Y eso es muy delicado, ¿no? Y nosotros como dirigentes y como empresarios tienen la responsabilidad, ¿no?, de informar con la verdad del país. Una de las cosas que nosotros, Russell, como microempresarios siempre nos ha preocupado es, o por lo menos el mito que se ha creído es que el sindicato es un espacio de reclamaciones y que no es un espacio constructivo, ¿no? Este mito que ha hecho de que no haya pues una alianza, ¿no?, un frente realmente único de, digamos, trabajadores y en este caso MIPE, porque la composición social ha cambiado muchísimo en los últimos 20 años, ha cambiado totalmente, ¿no? Entonces hoy día encontramos que existe una necesidad de una coalición, porque el empresario MIPE es trabajador, o sea, no es que te lo imaginas pues panzón, fumando su cigarro, tomando un vino, no es así. Es un trabajador, está permanentemente trabajando al lado de sus colaboradores, ¿cierto? Tratando de sacar adelante la empresa, ¿cierto? Entonces, ese mito tiene que haber terminado, no solamente por la fuerza de la realidad, sino por la necesidad social. Pero lo que pasa es que hasta ahora no encontramos ese vínculo o ese vaso comunicante, de tal manera que podamos hablar no solamente de un tema laboral o un tema, sino también un tema de desarrollo social. Muchos trabajadores son emprendedores también. Muchos trabajadores tienen a la mamá, a la esposa en la bodega, en el bazar,
¿no? En el puestito ¿cómo se llama? Haciendo empresas de catering o de servicios, ¿cierto? Entonces, no, hay una realidad que no está siendo mostrada como debe ser. Y en ese sentido, quería, aparte, bueno, del pequeño análisis que he hecho, es qué tanta fuerza el día de hoy tiene el sindicalismo, del sindicalismo de antaño, ¿no? La década del 90 fue una década muy complicada para el sindicalismo en general, para todos los movimientos organizados, partidos políticos, cooperativas, Sí, sí. etcétera, ¿no? ¿Cómo ves tú eso? ¿Cuál es la nueva realidad del sector sindical? Si bien es cierto, Daniel, en la época de los 90, después del golpe, hubo, bueno, varios sindicatos, partidos, organizaciones fueron duramente golpeados por el mismo efecto del golpe, ¿no? Pero pienso espacios como el que ustedes dirigen son mecanismos, son canales de comunicación que debemos exponer las ideas objetivas y sustantivas de que no debe haber esa diferencia o no debe haber esa confrontación entre un empleador o entre un empresario y un trabajador. Yo entiendo muy bien a mis compañeros mayores de mi central que algunos todavía siguen con esa idea de la lucha de clases. Estamos en pleno siglo XXI y veremos una cuarta revolución industrial donde la competitividad debe ser equiparada desde la formación académica, del conocimiento, y nosotros como organización sindical siempre estamos apoyando a que los trabajadores o afiliados se capaciten, ¿no? Porque hay que romper esa tara, ¿no? Es que hay que confrontar al patrón, al gambonal, no, eso ya no. Ahora un dirigente debate o plantea su reclamo de manera equitativa, de manera alturada, ¿no? Y bueno, eso hay que implantar o manejar esos mecanismos en los espacios posibles, ¿no? Entonces, y también los empresarios, ¿no? Así como hay empresarios que no a veces se evaden a la ley, o incumplen los derechos, y a veces muchos dirigentes no se agarran de eso y empiezan a generar la confrontación. Pero esto debe recaer en este tipo de espacios, ¿no? Donde permitan informar a la población, los trabajadores, de que es el momento de que debemos darnos la mano por el país. Mientras los empresarios crean puestos de empleo, ¿no? La mano del trabajador fortalece ese emprendimiento. Y el fruto de ese emprendimiento recae en una buena remuneración, ¿no? En mayores ingresos y mayores oportunidades, y dinamiza la economía interna de un país o de una región. Entonces, creo que es un momento crucial e importante donde trabajadores y empresarios debemos apostar para una cohesión y una férrea unidad de que solamente nosotros podemos sacar adelante al país. Porque, como usted dijo muy bien, un trabajador es un emprendedor, ¿no? Por ejemplo, mis compañeros del sector agrario, hay temporadas que trabajan en el agro y luego tienen una bodega, tienen un restaurante, tienen su módulo de venta de golosinas. Entonces, cuando no hay temporada de cosecha, ellos se dedican a su emprendimiento. Entonces, es un círculo donde todos debemos trabajar de manera coordinada. Y acá el enfrentamiento y la diferencia se debe acabar. Eso no está muy bien. No ayuda al país, no ayuda a las familias de Perú. Efectivamente, como dice Russell, efectivamente, la realidad supera los mitos, supera los engaños. El trabajador, el empresario es trabajador y el trabajador también es empresario cuando tiene tiempo o a través de su familia. Todos en esta realidad en la que vivimos, desgraciadamente, creo que son muy pocas las familias que pueden vivir con un único ingreso. Ahora tenemos, por la crisis económica, que tener 2 y hasta 3 ingresos en los que toda la familia aporta. Algunos son ingresos... El cachuelo. Sí, el cachuelito, que algunos son los ingresos que efectivamente provienen de estar en planilla o trabajar para una empresa, y los otros vienen de los cachuelitos y los emprendimientos informales. Pero yo quería hacer una pregunta sobre lo que dice al final.
esta división que están buscando, salió un decreto supremo, un proyecto, una norma, no me acuerdo bien qué fue, del Ministerio de Trabajo, que permite o incentiva la creación de nuevos sindicatos. Tú sabes que nosotros de acá, la Voz del Pueblo Empresario, respaldamos la posición que tú tienes. Los sindicatos modernos y los empresarios tenemos que trabajar de la mano. Pero ese proyecto de ley, ¿cómo lo ven ustedes de la Central de Trabajadores del Perú? ¿Es beneficioso o es algo más de esta intención que tiene el gobierno de turno de romper con las empresas privadas? Primeramente, Fernando, este es un decreto que no fue consensuado en el Consejo Nacional del Trabajo, espacio natural, donde se debe debatir, corregir, mejorar o de repente aprobar o no aprobar. Pero el efecto de ese decreto supremo que emitió el gobierno, en el fondo, no fortalece al movimiento sindical, porque ya hemos visto en estas últimas semanas supuestas organizaciones que son la mayoría, que son ronderos, que no tienen estructura, no tienen historia, ¿no? O sea, lo que quieren acá es generar organizaciones cascarones o brazos armados que le digan amén al gobierno, ¿no? Para justamente ellos tener ese espacio de respaldo. Pero en el fondo, las organizaciones sindicales como la CTP, la CGTP, la CUTP, son centrales sindicales con historia. En el caso mío, la CTP tiene mártires, ¿no? Julio Cruzado Zavala, Arturo Sabroso Montoya, ¿no? Entonces, son dirigentes sindicales que han conquistado la jornada laboral de 8 horas, ¿no? Entonces, nosotros no podemos seguir debilitando más al movimiento sindical. Lo ha hecho el gobierno con una intención de dividir y de romper a los sindicatos que tienen historia, que tienen trayectoria, y un claro ejemplo de esto. Al SUTEP lo han intentado dividir con el FENATE Perú. Le han abierto un proceso administrativo al secretario general Lucio Castro, creo que no le pagan como 3 o 6 meses, justamente porque ellos crean otros grupos paralelos, ¿no? Como al SUTEP, y le dan su espacio a ese sindicato que es pro patronal, pro gobierno. Entonces, esa intención maniquea del gobierno de darle luz verde a todo, no fortalece, solamente divide. Y el dicho dice, divide y reinarás. Y nosotros hemos levantado esta voz de protesta y probablemente nos vamos a pronunciar a que eso sea evaluado nuevamente. Porque nosotros necesitamos, así como empresas, organizaciones serias, también gremios sindicales serios que tengan un objetivo claro, no sometido al gobierno ni a un grupo, sino siempre respaldando o respondiendo a los trabajadores en general. Russell, el Consejo Nacional del Trabajo, acabas de mencionarlo, ha recibido, por lo menos hasta donde yo sé, 3 balazos, ¿no? El primero fue el mínimo vital, ¿no? Sí. El segundo creo que estuvo en el contexto de esta norma que sacó la BETSI. La ley de tercerización. La ley de tercerización y ahora la que estás comentando tú, ¿no? O sea, realmente la voluntad de diálogo de este gobierno no existe. No. Si tú no eres chotano, o eres parte de mi grupo, no eres del FENATE, no eres del grupo de Bermejo, ¿no? Que a propósito dicen, será cierto que Bermejo pidió la cabeza del ministro de Defensa porque se atrevió a bombardear a sus amigos. Ojalá que no sea cierto, ¿no? Pero este gobierno no tiene voluntad de diálogo ni de conversación. ¿Cómo ves tú el futuro del Consejo Nacional del Trabajo, ¿no? Ahora el ministro Salas, Lucas Salas, creo que es Lucas, ¿no? El tío Lucas, quiere reactivar el Consejo Nacional del Trabajo, ¿no? Y obviamente, pues, hay una desconfianza total, ¿no? ¿Cómo ves tú el tema? ¿Qué dice la CTP? ¿Va a continuar? ¿No va a continuar? ¿O hay que crear un espacio distinto? ¿Qué hay al respecto, no? Porque preocupa muchísimo de que no haya un filtro de concertación antes de que salga este tipo de normas muchas veces irracionales. Eso es cierto, porque últimamente el Consejo Nacional de Trabajo está siendo pues manoseado a su ancha del gobierno. No, ahora antes era netamente espacio sindical, empresarial y del gobierno, pero se ha caviarizado un poco el Ejecutivo y ahora ponen pues el comité de lucha de tal sector,
o la organización, no sé, ONG se han metido a decidir cosas que no les compete, pero nosotros, si esto continúa, vamos a evaluar nuestra participación en el Consejo Nacional, porque si no se va a consultar a las 4 centrales, no tiene ningún sentido que esté activo el Consejo Nacional de Trabajo. Y hace 2 días tuvimos reunión con el ministro de Trabajo, al cual no participé, en presencial fue en virtual mi participación. La intervención del secretario nacional de organización fue muy clara. Por ejemplo, el tema de los ceses colectivos del año 90, el ministro tenía la obligación de cumplir las promesas de Pedro Castillo en su campaña, o de lo contrario debe pasar a la historia como un ministro que haga gestión, o pasar a la historia como un ministro que solamente se dedicó a defender a su jefe. Él va a hacer gestión por los trabajadores, no es abogado del presidente, no es abogado de su gabinete. Entonces, si vemos que su capacidad de gestión en el ministerio es netamente defensa del presidente, nosotros pedimos su renuncia, porque en estos momentos de crisis lo que se necesita es fortalecer las supervisiones en Sinofil, llamar más inversiones, dinamizar la economía, ¿no? Controlar muy bien la informalidad, pero si él continúa así, nosotros vamos a evaluar nuestra participación en CNT y la gestión del ministro, porque últimamente los ministros se han dedicado a defender al presidente y no les preocupan por las ollas comunes, no por la reactivación de la economía, crear más puestos de empleo, ¿no? Y se han creado algunos proyectos de infraestructura como en Chota, es para un grupo de amigos, ¿no? Ni siquiera ese puesto de empleo se han creado de manera formal, o sea, han metido lo que han querido, entonces eso está muy mal. Y yo pienso que la población se está dando cuenta de eso y la victimización al gobierno ya queda un saco vacío, ¿no? Entonces, Pedro Castillo, voy a tomar un tema poco político, sé que hay un desgaste muy continuo de Pedro Castillo. Ya la victimización, decir que es un trabajador del campo, agricultor, campesino, ya no tiene sostenibilidad esa narrativa de él, ¿no? Entonces, vamos a evaluar nosotros si eso continúa nuestra participación en el CNT. Exacto. Sí, como dices, es verdad, y además hay indicios de que pareciera que Pedro Castillo nunca fue reconocido como dirigente sindical porque nunca gozó de la licencia sindical. Pero nunca Russell, ha sido reconocido, Fernando. Eso el país tiene que saberlo. Él nunca ha sido un dirigente sindical, nunca tuvo un registro de organizaciones sindicales. Es un cascarón como los que hoy lleva a Palacio. No sabemos cómo el Ministerio de Educación le estuvo pagando su sueldo, no sabemos, ¿no? Entonces el tema también es su tesis, que cae un saco vacío. Tendrá que devolver todo lo que el Estado le ha pagado, o que todos los peruanos le hemos pagado, tendrá que devolverlo. Es un tema muy delicado el de Castillo. Definitivamente. Pero fuera de lo que viene, de lo que hay, de toda esta confrontación o esta que buscan que tengamos. El día sábado se salió un video del secretario general del FETRACAP, del Sindicato de Construcción Civil, de la Central de Trabajadores del Perú, el sindicato más fuerte de construcción civil, haciendo un llamado a la reflexión. Hay varios sindicatos y a mí me gustaría, Russell, ya para terminar y cerrar el programa con esta última pregunta, ¿qué mensaje le darías tú a los empresarios del país, de todos los tamaños? Porque así como efectivamente lo dijiste tú, hay una mala idea de que todos los sindicalistas son malos, y eso es falso. Son pocos y se generaliza. También pasa con los empresarios. Hay muchos empresarios que estamos dispuestos a ir de la mano, como decía Daniel, siempre con nuestros trabajadores y sacar este país adelante como lo hemos venido haciendo. ¿Qué mensaje le darías tú desde la Central de Trabajadores del Perú, como secretario de Juventudes que eres, que llegas con un nuevo aire a tomar los cargos y las posiciones dentro de la central, a los empresarios de todo el país, de todos los sectores y de todos los tamaños? Bueno, primero que nada, a los empresarios, al gran empresario, mediano y pequeño empresario, el emprendedor, que en estos momentos críticos que vive el país, creo que debemos convocarnos a una férrea unidad. A pesar de las diferencias políticas, ideológicas que tengamos, pienso que lo primero que debe poner es el país, y que los empresarios deben tomar decisiones no solamente pensando en el momento de su capital o de su nivel económico, porque finalmente el fruto que ellos han tenido ha sido gracias, ¿no?, a nuestro país y a esos peruanos y peruanas que pusieron muchas ganas en que sus empresas salgan adelante. Que ellos deben fortalecer y deben apoyar que nuestra democracia no se pierda,
porque sin democracia no hay empleo y sin empleo no hay inversiones, no hay economía y por lo tanto quienes vamos a sufrir somos todos los peruanos. Y creo que debemos hacer una fuerza común entre empresarios y trabajadores, ¿no? Y con referencia a las declaraciones de la Federación de Trabajadores de Construcción Civil, que son 152 sindicatos a nivel nacional, muy aparte de otros sindicatos de diferentes ramas, nosotros rechazamos las declaraciones de Pedro Castillo, el Premier y todo su gabinete en intentar confrontar al país. Probablemente ellos estén en una causal de sedición, porque ellos no pueden invocar a eso, ¿no? Entonces, por eso nosotros siempre nos vamos a mantener en el orden democrático y constitucional, y si un momento tiene que haber una transición, tendrá que ser una transición democrática. Y también un llamado a los congresistas: dejen de ser niños, ¿no? Crezcan un poco, sean más serios, porque el peruano lo está observando, y entonces ellos de repente por temas particulares pues están sometidos al gobierno, pero eso acaba. Las personas pasan, quedan las instituciones. Bueno, Russell, muchísimas gracias en realidad por haber estado con nosotros en el programa, y de acá de la voz del pueblo empresario, también la voz del pueblo trabajador. Somos uno, como lo dices, trabajamos de la mano día a día. Hace 30 años o más los políticos han hecho lo imposible para perjudicar, para frenar, para que no podamos desarrollarnos, y lo venimos haciendo y seguimos saliendo igual. Me cuelgo del llamado que haces y lo decimos más fuerte acá. A todos los empresarios del Perú, los sindicatos de trabajadores no son el enemigo, tanto como para los trabajadores del Perú, los empresarios no somos el enemigo. Somos todos parte de un mismo equipo que construimos un país, y lo venimos construyendo hace muchísimos años. Los malos elementos no tienen por qué contaminar lo bueno que generamos diariamente. No permitamos que un gobierno que es de turno y que seguirá, pero como siempre lo he hecho, trate de dividirnos. El Perú es un pueblo trabajador empresario, y nos vamos siempre a apoyar para sacar este país adelante. Ha sido realmente un gusto estar con ustedes. Daniel, Russell, muchas gracias, y nos vemos ya el día viernes para continuar. Esperemos siempre que mañana no sea un show la presentación del Premier Aníbal. Dicen por ahí que está yendo a hacer escándalo al propósito para generar de nuevo división en el pueblo, y no podemos permitirlo. Y como dice Russell, esperemos que los niños crezcan y que se pongan los pantalones de grande y dejen los shortcitos. Ha sido un gusto con todos. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos el viernes acá en La Voz del Pueblo Empresario. Hemos presentado La Voz del Pueblo Empresario.